No hay red social que sin hacerte preguntas dure ni estrategia que lo resista. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 88, el último de esta temporada, en el que vamos a contarte cuál es el camino a seguir para diseñar una estrategia en redes sociales. Te vamos a plantear todas las preguntas que debes hacerte antes de planificar, organizar y ejecutar tu plan de social media. Y antes de empezar, te recordamos por última vez esta temporada que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes todos los podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que formamos la red. Y para red bonita, red de amor y red marketera, la que estamos tejiendo en Twitch. Twitch.tv/marketingparadise. Ahí solo hay magia, luz y color relacionada con el marketing. Contenidos que no vas a ver aquí y que sí que puedes ver allí. Así que por favor vete para allá y le das al follow o al subscribe o al like o a lo que quieras, y por allí nos vemos también. Y hoy, para rematar este final de temporada, teníamos muchas opciones, pero hemos decidido ir a lo seguro, trayendo a dos gurús, dos referencias, dos reinas, dos presidentas. Una ya la conocéis, que es Sheila Martín. ¿Qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí preparada para el último de la temporada. Y le acompaña, debutando hoy en el último programa de la temporada, Marta Álvarez. ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí debutando y acabando temporada, las dos cosas. Muy bien, ¿eh? ¿Y alguna vez te habían llamado reina, presidenta y gurú en una misma frase un No, mismo nada, día? ni separado ni junto. Bien. Bueno, estoy seguro de que vais a poder con la presión de todas estas flores. Bueno, hoy traemos temazo para cerrar. Es un tema que ya hemos tratado incluso en un directo de Twitch, que podéis ir a ver allí también, porque hicimos como la parte práctica o una parte de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Lo que hicimos fue un poco hacer el planteamiento de cómo diseñamos una estrategia en redes sociales, y todo eso lo podéis ver allí, que lo hizo Sheila, y enseñó un poco claramente cómo lo diseñábamos nosotros y qué procedimientos seguíamos y tal, ¿vale? Hoy lo que traemos es, sin un caso concreto, en modo preguntas. Es decir, ¿qué preguntas te tienes que hacer antes de empezar a publicar en redes sociales? Antes de eso, va a diseñar una estrategia que te funcione, que te sirva de guía para el resto de los meses, años, siglos, depende de lo que toque, ¿vale? Y entonces hoy lo vamos a hacer respondiendo o nombrándote las preguntas que son importantes. Venga, vamos a empezar por la primera. Sheila, ¿cuál es la primera pregunta que se tiene que hacer alguien cuando dice eso de me voy a hacer un Facebook? Pues yo creo que lo primero que te tienes que preguntar es si realmente tienes que estar en redes sociales, que puede haber varias razones por las que llegues a la conclusión de que igual no hace falta o no hace falta ahora. Una de ellas podríamos pensar a lo mejor que es el tipo de negocio, pero yo creo que ahora mismo, por raro que parezca el negocio y aunque a priori no se nos ocurra que tiene que contar en redes sociales ni a quién, diría que creo que cualquiera puede estar en redes sociales y tener buenos resultados, no solo dentro del propio canal, sino también para su negocio, porque de poco sirve que una empresa que vende frigoríficos para camiones, que es algo así como muy concreto, haya conseguido petarlo en redes sociales a nivel seguidores y interacciones y demás, si luego nadie se acuerda de su nombre o se acuerdan, pero no le repercute en ninguna manera en las ventas. Y para esto pues será importante tener muy claros tus objetivos, que ahora después lo veremos y demás. Entonces, si quieres decidir si tienes que estar en redes sociales o no, creo que el tipo de negocio no tendría por qué ser un impedimento o el punto más delicado para decidir si entras o no. Pero hay otros dos factores que sí que creo que son mucho más decisivos. Uno sería que ya se esté hablando de tu marca en redes sociales y tú no estés allí, que esto significa que hay otras personas, otros perfiles
que están dirigiendo la conversación sobre lo que se supone que eres y hacia dónde vas y cómo quieres cuidar tu marca. Este, por supuesto, me parece un buen indicador para empezar a crear tu estrategia y entrar en redes sociales. Si ya se está hablando de ti, coge tú las riendas y empieza a trabajar tu estrategia y tu presencia en redes sociales antes de que los demás vayan avanzando y contando por ti y hablando lo que no quieres que hablen, ya sea para bien o para mal. Y otro factor que me parece importante para decidir si tienes que estar o no tienes que estar en redes sociales es tener en cuenta lo que decía antes, si eso no es tu momento, que a lo mejor sí tienes que estar, pero aún no toca ahora. Y esto, bueno, pues puede que, no sé, si quieres ventas inmediatas, por ejemplo, pues hay otros canales de marketing que tendrás que cuidar antes. Que igual si tienes recursos para todo, pues oye, quizás no te tienes que plantear qué canales cuidar antes y si tienes que dejar las redes sociales para otro momento y puedes ir con todo desde el principio, aunque con las redes sociales vayas a tardar más en vender y mientras vendes por otros canales vas cuidando el contenido en las redes y creando relaciones con tu comunidad y demás. Pero sea lo que sea, tengas recursos o no tengas recursos, creo que es importante tener en cuenta este punto de en qué momento se encuentra tu marca, si tiene sentido entrar y dependiendo de eso, de cuáles sean tus recursos o cuáles sean los objetivos que quieres conseguir más bien a corto plazo, decidir si tienes que entrar o no. Entonces, como resumen, eso, tipo de negocio, que no es el que me parece como más decisivo, el momento en el que esté tu negocio, los recursos que tengas disponibles y si ya se está hablando o no de tu marca. Y en esa parte del momento, a lo mejor no hace falta que la respuesta sea si tengo que estar o no tengo que estar, sino qué le tengo que pedir, que era un poco lo que comentabas tú ahora, ¿no? Que a lo mejor tienes claro que tienes que estar, ¿vale? Porque el resto de factores que tú comentabas, pues tienen sentido, ¿vale? O sea, tiene sentido que al igual ya están hablando de ti o tiene sentido para tu negocio, etcétera. Lo que pasa que a lo mejor al principio, el día 1, le tienes que pedir unas cosas y el día 150 pues le pides otras. Si acabas de empezar y quieres que las redes sociales te sirvan para vender, pues tienes que hacer el cálculo de si pueden ayudarte o no. Que no tiene por qué salir que no. O sea, que en función de, anda que no hay marcas que solo han vendido por redes sociales y luego han empezado a sacar otros canales, no hay problema. Pero bueno, que es verdad que el momento te puede ayudar a decidir si entras o no entras, pero también qué le puedes exigir a las redes de vuelta y qué no le puedes exigir a las redes de vuelta. Justo. Vale. Venga, pues vamos a... Dale, Marta, ¿ibas a decir algo? Sí, que a raíz de lo que estabas diciendo tú, de lo que tú puedes pedir y de los objetivos un poco que te propongas, nos viene a hacernos la segunda pregunta de qué quiero, qué objetivos puedo conseguir realmente a través de las redes sociales y que de verdad vayan a aportar a mi negocio. Aquí un objetivo, por ejemplo, no podría ser el típico de quiero hacerme viral en redes o quiero dar el boom. Es decir, no, es un error muy común, pero al final no es un objetivo. Es importante que estos objetivos sean SMART, es decir, alcanzables, relevantes y temporales. Es decir, por ejemplo, quiero conseguir, por ejemplo, el 30 de agosto tener X% de tasa de engagement, algo súper específico y que realmente puedas medir y, bueno, tenga sentido con tus objetivos que hayas establecido. Aquí, por opiniones, tendríamos muchísimos objetivos y por tirar del hilo podríamos sacar miles, pero por definir dos como muy generales y que de verdad puedan aportar al negocio serían branding y conversión o incrementar ventas o algo del estilo. Pero yo lo he dividido como un poco en los dos grandes bloques de objetivos que a su vez se pueden desglosar en mini objetivos. Por ejemplo, en el caso del branding, pues sería, aquí incluiríamos los mini objetivos, por llamarlo de alguna manera, como humanización de marca, aumentar engagement, mejorar reputación online y, es decir, todo lo que sea, pues fortalecer tu imagen de marca. Y súper importante y que al final, a la
estrategia se olvida es cómo vas a medir estos objetivos y vas a identificar si los estás cumpliendo o no. Es decir, las métricas o KPIs que nos van a saber en qué camino vamos o si no lo estamos pensar nuevas maneras para conseguir estos objetivos o ir trabajando en base a estos. En este caso, pues las métricas relevantes serían todas las relacionadas con el compromiso que tiene el usuario con nuestra marca, es decir, las engagement, a lo mejor compartidos, guardados o incluso respuestas en stories. Es decir, aquí podríamos sacar un poco muchas más dependiendo de la red social en la que estemos. El siguiente objetivo sería, y este objetivo pues también se podría desglosar en una especie de mini objetivos, como por ejemplo conseguir leads o incrementar el tráfico a la web, por ejemplo. Y aquí igual el tema de los KPIs, podrían ser pues número de clics, número de sesiones a través de las redes, formularios de contacto si es un servicio o este tipo de métricas. Esto también nos ayudará en parte a identificar territorios de limitar. No quiere decir que los temas a tratar vayan a cambiar radicalmente. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es uno u otro, que pueden ir un poco más en esa línea, teniendo en cuenta siempre el objetivo. Es decir, primero definimos objetivos y luego un poco los territorios. Pero bueno, en los territorios sí que hablaremos un poco más adelante, más en profundidad. Y un poco, pues, de cada negocio en concreto, y no olvidarnos que los objetivos en redes con nuestra marca, es decir, que realmente vayan a aportar a nuestro negocio en el típico, pues como ya he dicho, quiero hacerme viral o cosas del estilo, vamos. A ver, voy a dar un poco de gasolina, que estamos en el cierre de temporada, para ver hasta dónde ardéis. ¿Creéis que quiero hacerme viral no puede ser un objetivo? No digo que se vaya a cumplir y tal, o sea, es por desarrollar un poco. Quiero hacerme viral al final no deja de ser el eufemismo o una manera coloquial de traducirlo a quiero reventarlo en redes sociales, quiero sacar algo que de verdad me ponga en la boca de todo el mundo, como me pondría la tele, solo que en vez de pagar tanto para la tele, pues tengo que usar otras herramientas que no son la tele, porque no hay nadie que se haga viral pagando 1 millón de euros en publicidad de ads. Nadie quiere eso. Lo que quiere es que le salga muy barato, ¿vale? Es verdad, y ha habido casos. Entonces, ¿pensáis que el quiero hacerme viral como tal, o lo que hay detrás de eso, no puede ser un objetivo, que quiero conseguir dentro de la estrategia? Yo creo que si el quiero hacerme viral va detrás de quiero conseguir X seguidores o pues algo más específico y que tú puedas sí, pero muy por encima, o sea, no, en plan, tengo mis dudas, la verdad, pero tendría que ser algo más. Pues es que el viral al final es tan impredecible, o sea, que ni siquiera tú porque te propongas hacer un viral vas a hacer un viral, es que de hecho si te propones hacer un viral seguramente no lo consigas. Entonces es tan impredecible desde el principio para crearlo que es aún más impredecible para saber qué beneficios te va a aportar. Entonces igual puedes decir, quiero hacerme viral para incrementar las ventas en tanto. Sería, bueno, pues por lo menos tienes un donde tirar, que es lo que decía Marta, al final te lleva a algo que tiene sentido y es medible y tal y cual. Pero es imposible decidir que un viral te lleve justo a ese objetivo. Eso a lo mejor lo que para una marca es viral, para otra no. Es súper, súper subjetivo. Claro, sí, sí. O sea, al final, por eso os digo que al final me centraba más en lo que hay detrás de la frase que en la frase literal, porque no hay nadie que, o sea, sí, no hay nadie, no tienes una manera de juzgar, oye, eres viral o no eres viral, Claro. ¿vale? Pero bueno, el objetivo de detrás de decir, oye, de verdad quiero que esto llegue a muchísima gente, es un poco lo que suele haber detrás de eso. Y luego, en el que quiero conseguir los objetivos que comentaba Marta, creo que todos los que decía son objetivos que puedes conseguir en redes. Lo que comentaba del branding, las conversiones y el tráfico y tal y no sé qué, son objetivos que le puedes pedir a las redes,
pero creo que al final el ejercicio aquí a la hora de decidir la estrategia en social media es no tanto el decir quiero mejorar mi marca o el decir quiero llevar tráfico, sino dentro de ese objetivo, cuando bajes hacia abajo, en el sentido de, oye, ¿hasta dónde le puedo pedir a las redes? Que era lo que decíamos antes, tener en cuenta que si al final tú lo que quieres es conseguir 250 leads al día en un negocio que lleva 6 meses y con una comunidad de 1000 usuarios, no se lo puedes pedir a las redes sociales. O sea que dentro de cada objetivo, una vez que tú lo tienes marcado, a la hora de bajar y decir, oye, ¿cuánto le voy a pedir de este objetivo en concreto? ¿Cuánta cantidad en número a nivel cuantitativo? Que tengas cuidado, porque si tu estrategia es solo Instagram y tu objetivo es conseguir 1600 visitas todos los días a tu web con 5000 seguidores, le estás pidiendo algo a las redes sociales que no te los puede dar de vuelta en este momento. Y entonces no va a ser problema de las redes sociales de que no funcionan, es que le estás pidiendo algo que todavía no estás preparado. O sea, es como si le pides a un funcionario echar horas extra. Estás pidiendo peras al olmo, no te lo puede dar. Tienes que saber un poco qué pedir y a quién pedírselo para que tenga sentido. ¿Estamos de acuerdo? Yo con los funcionarios no quiero tener líos, por el resto sí, súper de acuerdo. Sí, sí, no nos metemos. Desde el cariño y el respeto, era para que se entendiera un poco que al final hay que saber un poco qué le puedes pedir a la vida para que te lo traiga, porque si no le echamos la culpa a las redes sociales, pero las redes sociales tienen sus características y los funcionarios tienen sus características y cada uno tiene un papel, los dos son buenos y positivos, pero hay que saber un poco qué pedirle a cada uno. Yo creo que se entiende perfectamente la analogía. En el caso de los leads concretamente vas a tener que ver luego también preguntas de si tu marca también está preparada a lo mejor en otros canales para que eso se conozca. De nada sirve que tú tengas las redes a tope y luego llegas a tu web y sea una mierda que no vas a conseguir leads por ningún sitio. Sí, y también ver, según tus objetivos, a lo mejor puedes intuir en qué canales estar o en cuáles no estar, que también será otra de las preguntas que te tengas que plantear. Al final son muchas preguntas que son las que te van a ayudar a ver hasta dónde tienes que entrar y dónde. Venga, pues vamos a por la siguiente, que sería, oye, ¿qué están haciendo los demás? Que a lo mejor no tiene que ser decisivo, pero sí que yo creo que es un dato que te puede ayudar a evaluar tu estrategia, ¿no? Sí, por lo menos para ver qué se está cociendo y qué hueco tienes tú, porque si no hay nadie, bueno, pues vas un poco de primeras y puedes tú marcar el camino, pero si ya hay competidores, te va a venir bien saber qué están haciendo por ver cuáles son tus oportunidades. Entonces, eso sí, antes de entrar, conviene echar un ojo para saber eso, cuánto espacio te están dejando y qué espacio están ocupando ellos, y a partir de este momento te olvidarías de todos los que son competidores de tu negocio en general y te centrarías en esos que están en redes sociales. Y no solo echaría un ojo a esos que ya tenemos fichados como competidores del negocio y que además están en redes sociales, también conviene echar un vistazo y preguntarte qué se está diciendo en general de tu sector o de tu marca o de productos similares al tuyo, porque puedes encontrar otros competidores que no consideras competidores directos de tu negocio, por lo que sea, pero que sí pueden ser competidores en redes sociales por el tipo de conversación que están liderando o por el tipo de seguidores que les siguen, que puede ser muy similar al target al que tú quieres llegar. Y entonces, una vez hayas respondido a la pregunta de quiénes van a ser tus competidores aquí, que pueden ser desde tus competidores directos de negocio hasta personas que están hablando de temas que te interesan, prepárate una lista larga para responderte a qué hacen y qué les funciona, que va a ser lo que te ayude a ti a empezar a intuir de qué puedes hablar y qué huecos te puedes hacer para destacar frente al resto. Vale, pues entonces tendríamos ya preguntas relacionadas con los objetivos, tendríamos el si tengo que estar o no tengo que estar, tendríamos la siguiente sería el público, ¿no? O sea, ¿a quién me quiero dirigir? Es importante tener un target muy definido
genérico o el me dirijo a todo el que me o cosas del estilo. No simplemente centrar, por ejemplo, mi target son mujeres de 30 años que viven en Madrid. Aquí sí que deberíamos investigar qué intereses realmente tienen, los prejuicios que a lo mejor te pueden llevar a pensar otra. Aquí sí que tomaría mucho más parte de investigación y análisis que la de suposiciones. Al final son etiquetas, son en la mayoría de ocasiones, como nos pasa en la vida real, pues equivocarse. Aquí sí que nos interesaría descubrir cómo sigue, cómo se expresa, en qué redes está, qué consumir, cuál de este contenido es con más, qué hace en su tiempo libre, es decir, un poco es decir, no fijarnos solo en que al final es un error muy, muy común y que no tenemos que caer. Porque al final, pues mujeres de 30 años que les guste, pero que a lo mejor compren tu producto o que realmente les vayas a solucionar su problema, pues no hay. Es identificar qué problema es la situación actual y cómo pueden solucionar el problema concreto y no, como ya he dicho, en prejuicios o en etiquetas. Tener un target súper definido, te vas a llevar a hablar en su idioma, usar las frases hechas que estar dentro de las mismas conversaciones que está y mucho más cercano o ser como la más a tu target al final. Claro ejemplo de usar prejuicios o etiquetas es el chistecito que he hecho yo hace un momento de funcionarios. Exactamente eso es lo que no hay que hacer cuando se diseña una estrategia en redes sociales, que es, oye, yo pienso de este tipo de público que es así y ya eso lo extrapolo a la realidad absoluta y baso toda mi estrategia y todo lo que yo vaya a hacer después en eso que se tambalea. Entonces no tendrá mucho sentido. Y además que si hay algo chulo en esto del digital es que puedes apuntar muchísimo. O sea que al final, cuanto más consigas tener información profunda de tu público y que sea real, que no sea ningún invent, puedes conseguir afinar luego tus mensajes y tus segmentaciones justo a ese público concreto, que es algo que antes no se podía hacer. Todo lo que hagas off, pues no puedes, aunque lo tengas definido, luego no puedes tú segmentar de esa manera. Entonces, los canales digitales sí que te dan esto y tienes que aprovecharlo un montón, claro. ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí se dedica bastante poco tiempo y que además solemos tener solo un único perfil, como si solo te interesara un público que tiene una serie de intereses y una edad y tal, y ya con eso tiras. Tienes que intentar, o por lo menos yo lo veo así, a ver cómo lo veis vosotras, pero seguramente si trabajas esto bien te puedan salir 2 o 3 perfiles que encajan bien y que puedes diferenciar entre ellos, ellas, para a cada uno personalizarle un poquito más los mensajes respecto a uno general que a lo mejor sí que les pueda valer a todos y a todas, ¿no? Sí, a lo mejor la parte de esto, de la pregunta clave de cuántos perfiles tengo que definir en mi estrategia, sería esta, en plan, yo, o sea, desde mi punto de vista, como has dicho tú, de entre 2, 3, creo que sería suficiente, porque al final si si intentas unir los 3 perfiles en uno genérico, pues no te estás dirigiendo a nadie en concreto y es un público mucho, mucho más amplio. Y al final, entre todas la parte de métricas y analítica que hay, puedes identificar perfectamente y delimitar quién es tu target al final, y con 3 perfiles lo tendrías, yo creo. Al final casi siempre, aunque sea solo por franjas de edad o por la red social en la que suelen estar o a qué horas se suelen conectar o dentro de sus intereses clasificarlos en diferentes categorías, ya te van a salir perfectamente pues eso, 2 o 3 perfiles que luego vas a poder utilizar y afinar mucho más. Pues no te muevas, querido oyente, que vamos a seguir con las preguntitas restantes para diseñar tu estrategia. Primero, te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Ya estamos de vuelta, tenemos todas las preguntas anteriores respondidas y entonces podemos seguir avanzando en el diseño de nuestra estrategia. Vamos a por la siguiente, Sheila, para que podamos avanzar al mundo ideal de, oye, ya tengo mi estrategia molona y ahora sí que me voy a hacer viral, que es lo que habéis prometido con todo esto. A ver, hasta ahora hemos visto como un poco el punto de partida o que sientes tus bases de hacia dónde te vas a querer dirigir en redes sociales, ya has decidido si tienes que estar o no tienes que estar, a quién te vas a dirigir y tal y cual. Y ahora tienes como que hacer un poco de parón porque va a tocar mirarte hacia ti, hacia tu marca, y vas a ver si estás de verdad preparado o no para continuar avanzando en tu estrategia o tienes que volver un poco para atrás para definir varias cosas. Al final es lo que hemos hablado muchas veces, que cuántas empresas deciden que quieren estar en redes sociales sin ni siquiera tener claros cuáles son sus valores. Y no tener claros cuáles son tus valores quiere decir que ninguno de tus canales, ni de redes sociales, ni ningún otro va a estar 100% bien trabajado, ni vas a tener un tono definido porque no tienes unos valores en base a los que definirlo, y si no tienes unos valores y un tono, va a ser complicado tomar decisiones con criterio, desde los temas que vas a hablar hasta cómo abordarás los comentarios negativos, si te vas a pronunciar en los días de y en cuáles, si vas a utilizar emojis y cuáles, que parece una tontería, pero los emojis dicen mucho. Entonces, todo esto, responder a cuáles son tus valores y definir tu tono de voz es clave para poder avanzar, porque sin ello, pues tu marca no va a estar preparada para entrar en redes sociales. Y si ya tienes esto y tus redes sociales las tienes perfectas en base a tus valores, el tono súper trabajado y todo muy bien definido y se ve perfecto hasta en el diseño y todo genial, pero luego llegas a tu web, que es lo que decíamos antes, y resulta que es un auténtico desastre, de poco va a servir el esfuerzo que has hecho en redes para tener todo esto cuidado, porque en cuanto salgan de ahí se caerán todos tus objetivos y todas las metas que te has puesto, sobre todo si tienen que ver con eso, con algo que se sale ya de las redes sociales, como puede ser tráfico, ventas o casi todo, vamos. Así que eso, la siguiente pregunta sería preguntarte si de verdad tu marca está preparada en cuanto a valores y tono definido, y si otros canales están cuidados, y si ya lo está, pues adelante. De hecho, estaba pensando que en la primera parte, cuando hablábamos de lo de qué quiero conseguir y los objetivos y tal, hay como una subpregunta que es la relación de las redes sociales con el resto de los canales. Porque si te haces esa ahí arriba, luego evitas que cuando llegas aquí, lo que comenta Sheila de a lo mejor mis canales de redes sociales tienen determinadas características que cuando sales de ahí parece que el resto de canales van a su bola y no tienen nada que ver. Y eso no puede pasar, porque al final no deja de ser las redes sociales un brazo más del cuerpo de tu marca en general, que puede tener un montón. Y como no estén todos en el mismo tronco, va a quedar algo bastante raro. Si en redes sociales tienes determinados mensajes y cuando sales de ahí te encuentras con algo que no tiene nada que ver, pues evidentemente una de las dos partes se está perjudicando. La que no esté bien trabajada se está perjudicando seguro. Y si están las dos trabajadas y las dos van a su bola, también se están perjudicando, porque evidentemente no deja de ser la misma empresa todo el rato y la misma marca todo el rato. Entonces o va igual o te puedes encontrar con demasiadas incoherencias y que estés tirando trabajo a la basura o que por lo menos no lo estés aprovechando al máximo. Y todo esto lleva bastante trabajo como para no aprovecharlo al máximo. O sea que tiene bastante sentido. Tengo una subpregunta de aquí, de esta, que hay veces y creo que otras veces ya ha salido, pero creo que tiene sentido meterla en este programa también, que es ¿cómo consigo que... bueno, tengo como dos. Una es si creéis que la personalidad, o sea, de dónde sale o cómo defines los valores de la empresa, es decir, si son valores que tienen que salir de la gente que lo ha montado, de la gente que trabaja ahí, cómo una empresa puede tener valores teniendo 1.600 empleados,
que ya te digo yo que es complicado que los 1.600 compartan los mismos valores, cómo arranques desde ahí y después cómo en el día a día, es que esta es pregunta de final de temporada claramente, y luego cómo en el día a día la persona que va a gestionarlo, que no es la empresa, que la empresa no gestiona nada, sino que es la persona o personas que las gestionen, pueden transmitir la misma personalidad sin tenerla ellas mismas, porque puede que ellas no las tengan. Y si tu personalidad es de una manera y la de la empresa debe de ser de otra, ¿cómo se hace ese ejercicio? ¿O hay que buscar una persona que sea igual que la personalidad de la empresa? Disfrutarla. Todo vuestro, todo vuestro. Podríamos estar aquí hasta la siguiente temporada hablando de esto. A ver, yo creo que quien define los valores o quien debería definir los valores es esa persona que ha construido la marca desde cero, quizás guiada por un profesional del branding que le ayude pues, a encontrar las palabras exactas o los atributos exactos o en qué territorios de marca se puede posicionar para diferenciarse del resto, pero sí que creo que lo natural es que salga de esa persona que ha creado la marca y que realmente sabe lo que quiere y qué valores van asociados también un poco al producto y al servicio, que al final es lo que realmente va a definir un poco luego que cumplas todo lo que estás prometiendo, que de nada sirve que tu valor sea atención inmediata, no sé, y tardas 8 semanas en responder o en enviar tu producto, lo que sea. Entonces, creo que de definirlo la persona que crea la marca, si no es capaz de sacar todos esos atributos bien definidos, pues buscar un profesional o formas o sinónimos de definir esa marca, yo qué sé, o bien buscándolo en otras marcas, pues con qué otras marcas te puedes sentir identificado o quieres que esté relacionada a tu marca, o con qué personaje famoso la identificarías. Ir como tratando de buscar similitudes que te ayuden un poco, pues eso, a tener definida tu marca para ver luego cómo se va a comportar. Está claro que a medida que crece la empresa, tú cuando vas metiendo gente seguramente intentes que vayan un poco acordes a los valores de esta marca, que no siempre lo vas a poder saber 100% porque hay cosas que no puedes preguntar y que te harían descartar seguramente a gente que no encaje en tus valores. Pero sí que creo que por lo menos saber transmitirlos, contárselos a todos esos empleados y a la persona que se vaya a poner de cara al resto a comunicar, que haga el ejercicio de traducir todos esos valores en un tono y ese tono en mensajes exactos que vayan luego a ayudar a todo lo que tenga que escribir. Es un poco ir bajando todo lo que te ha venido para que no pierdas luego el foco de todo lo que estás escribiendo, porque es fácil que se cuele una expresión tuya que no tiene que ver con la marca o cosas del estilo. Sí, y al final definir lo que acabas de decir de mensajes exactos, emojis, tono exactamente y poner ejemplos concretos va a ayudar también a que, aunque entre más de una mano a llevar las redes de esa marca, esté todo unificado y desde fuera no se note que entra más de una persona a gestionarlo. Al final tener pues un proceso de aprendizaje y de interiorizar cada persona que se va a encargar de hablar en el tono de la marca. Es también importante, porque cuando notas desde fuera que hay más de una persona, algo falla, yo creo. Algunas veces cuando se hacen procesos de diseño, se crea algo que se llama, como en diseño estratégico, criterios de diseño, que no dejan de ser máximo 4 o 5 filtros que tiene que pasar algo antes de ejecutar el diseño, ¿vale? Puede que algo parecido tuvieras una estrategia en redes sociales, porque al final luego en el día a día puede pasar algo que a ti te dé una idea de decir, pues voy a sacar un mensaje gracioso relacionado con algo que ha pasado, que no esté dentro de la estrategia porque no pueda estar y que tenga que pasar como 4 filtros, ¿no? Entonces, imaginaos que un filtro de una empresa es fomentar la diversidad o no atacar la diversidad o algo así, ¿vale? Y otro filtro pueda ser
que encaje con el espíritu de la empresa de Handenauer. Y entonces que tú antes de decidir si haces algo o no haces algo, tengas que contrastarlo con los principios que tú has basado, que tengan que ser 4 o 5 como requisitos que pase la acción antes de lanzarla. Puede que así te evites cosas que no encajan con tu marca y a la vez que saques cosas que sí que encajan, porque si encajan con los 4 o 5 filtros, encaja con todo. Algo así puede ayudar a la gente para que luego lo que dice Marta, cuando esto pase a 1, 2, 3, 7 personas gestionando unas redes sociales, uno se va y otro entra y tal y no sé qué, no dependa la estrategia en redes sociales de quién esté ejecutándola, sino que evidentemente no va a ser lo mismo si ejecuta una persona u otra, pero que sí que lo gordo, lo importante, se respete siempre. Sí, y esto sobre todo yo creo que te ayuda un poco cuando te sales de tu día a día, que puede ser un plan de contenidos normal, si te quieres unir a lo que decíamos, a un día D o salirte un poco de lo que haces en el día a día, que puede ser un poco más peligroso. Yo alguna vez lo he hecho como con un semáforo, que serían como los criterios, pues en verde, naranja y rojo, y tienes que pasar X verdes para seguir adelante, y a lo mejor puedes tener una naranja, pero si hay, yo que sé, 3 verdes o 4 verdes, pues adelante. Que Ojo, sería como enrevesarlo un poco. el Grand Prix del social media, ¿eh? Sí, sí. Venga, vamos a avanzar un poquito. La siguiente pregunta, una vez que tenemos claro cuál es la personalidad, cuáles son mis valores y ya estoy preparado para comunicar, es, oye, ¿qué voy a comunicar? Sí, o sea, ¿de qué hablarás? ¿Cuáles serán al final los territorios en los que te meterás? Aquí el error más frecuente es, vale, tengo estas fotos o estos diseños y nos lanzamos al estrellato sin pensar antes en realmente el contenido. Es decir, el contenido de valor que va a aportar a tu marca y no simplemente estar presente por estar presente. A la hora de definir los territorios, no tienes que pensar tanto en qué quiero contar yo como marca, sino más en qué le interesa a mi target que ya he definido anteriormente. Pues porque al final si en qué quiero contar, probablemente te llevará a hablar de tu empresa y de lo maravilloso que hacéis todo. Al final, un territorio de conversación no podrá ser nunca tips o consejos o frases motivacionales. En pocas palabras, pues un territorio del que vas a hablar y no es fijarse en el formato. Es decir, yo puedo tener X territorio establecido en mi estrategia y trabajarlo en diferentes formatos, en diferentes canales. Y aquí sí que nos da igual el formato, como si nos tuviéramos que olvidar completamente y pasar del formato. Son los temas principales que sabes que sí o sí interesan a tu audiencia. ¿Y qué pasa? Que no existe un número exacto de territorios y con el paso del tiempo pues te darás cuenta que pueden ir variando. Es decir, si tu estrategia has definido, por ejemplo, 4 y tras un mes te das cuenta que uno de ellos no funciona, pues obviamente la estrategia se iría adaptando un poco en base a esto. Y no es algo súper rígido que no se pueda cambiar y que tenga sí o sí. Igual que a lo mejor puedes incorporar otro más si ves que hay como un contenido necesidad en la audiencia de saber sobre un contenido específico. Puedes ampliar y al caso es ir modificando un poco la estrategia y los planes de contenido en base a esto al final. Vale, si tuviera ya claros mis territorios y siendo consciente además de que van a cambiar, que me quedo sobre todo con lo de que pueden cambiar y que tiene que interesar a la audiencia, no te tiene que interesar solo a ti, porque si no te vas a encontrar estrategias donde los 4 territorios es, uno, hablar de mi categoría de pendientes, otro, hablar de mi categoría de collares, otro, hablar de mi... Y eso no son territorios, o por lo menos son territorios para ti, para cuando te hables al espejo, pero no le va a interesar eso todo el rato a tu audiencia. El siguiente paso, y me gusta que esté tan lejos, que mira que llevamos ya bastante programa y todavía no hemos hablado de en qué redes voy a estar, que es la trampa para osos de las estrategias de social media, donde se suele hablar al principio, cuando esto se tiene que empezar a hablar al final. Querido oyente, mira la de preguntas y charlas que hemos tenido antes, la de trabajo que tienes pendiente antes de ponerte a decidir si te abres el Facebook. Total.
Hoy es la trampa para osos porque la respuesta rápida es donde esté tu público. Lo que pasa es que la respuesta completa es donde esté tu público dispuesto a escuchar a una marca como la tuya. Y, o sea, sobre todo yo creo que surge la duda casi siempre con un Twitter o un LinkedIn, porque igual como red social son las que tienen públicos más específicos o formas de consumo más específicas, mejor. Y al final pues son las que siembran más la duda de si realmente hay un público que esté dispuesto a escuchar justamente lo que le tienes que decir y cómo se lo tienes que contar. Porque puede ser una marca de muebles que tienes súper claro todo lo que hemos venido diciendo antes, en qué punto estás, que acabas de empezar, que llevas muy poco tiempo, que estás centrada en conocer en dar a conocer la marca, y que son muebles para gente joven y muy modernos, que se cambian de vivienda la primera vez, todo súper claro. Y pues decir en qué redes sociales están estos jóvenes y te saldrá fácil Instagram o quizás alguno en Facebook, teniendo en cuenta que lo de la primera vivienda este paso va a llegar cuando se tenga 50 años. Pero y Twitter, porque seguro que hay jóvenes con estas mismas características, jovencísimos, que les gustan los muebles muy modernos y que se van a cambiar a su primer piso y todo lo que tú quieras, pero están en Twitter hablando de muebles o siguen otras cuentas de muebles o van a Twitter a buscar inspiración para decorar. Entonces aquí tocaría un poco investigar y ver si hay otras marcas similares que ya la han cagado por ti y te sirven para que tengas claro que Twitter no es un sitio para ir a vender la burra con tus muebles, o si por mucho que ese público que está en Instagram, que es el mismo, la misma persona, Pedro con sus 20 años que se va a cambiar de casa, puede que esté en Twitter, pero si está en Twitter y solo va a Twitter a seguir el directo de MasterChef, a ti no te vale de absolutamente nada. Y luego hay otro también que es muy común, que puede darse el caso de que tengas que estar en todas, pero no en todas tengas que hablar de lo mismo, porque no en todas están las mismas personas, o puede incluso que algunas coincidan en diferentes canales, pero no en todos están esperando las mismas cosas de ti. Y aquí la cosa es que casi siempre, cuando te encuentras en el caso de que tiene sentido ir a por todas las redes sociales, es porque te diriges a públicos diferentes en cada una de ellas. Y por lo tanto, tendrás que asignarles a cada una un papel diferente y un contenido diferente. Puede ser un estudio de arquitectura que en Facebook y en Instagram te vas a dirigir a posibles clientes, al cliente final, a los que les enseñas lo bien que trabajas y las fotos de todo lo que haces y lo guay que es. En LinkedIn, sin embargo, te dirigirás más a profesionales para ganar reputación en el sector y les cuentas tus movidas corporativas y todas las cosas de actualidad del mundo de la arquitectura. Y a lo mejor Twitter lo tienes más para aficionados o para curiosos de... ¿Qué pasa? Que si no estás dispuesto a dedicar tiempo y recursos a pensar contenido específico para cada uno de estos públicos en cada uno de estos canales, vas a acabar en LinkedIn enseñándoles resultados final a los profesionales y explicándoles la diferencia entre el yeso y el cemento, que es lo que le estarías contando a la gente de Instagram y Facebook, por ejemplo, que no tienen ni idea de arquitectura, y al final no te va a servir de nada y vas a estar en LinkedIn ganando mala reputación entre tus colegas del sector por no hacer el esfuerzo de adaptar el contenido. Entonces, aquí de hecho yo diría, si no te va a compensar alcanzar, llegar o impactar a profesionales o a curiosos del sector que puedas tener en Twitter, por ejemplo, no entres en Twitter y en LinkedIn, por mucho que haya gente dispuesta a escuchar, si no le vas a dar lo que les interesa. Vale. Una pregunta que va o que es por donde se suele empezar, después de decidir me abro un Facebook, es y voy a publicar 4 veces por semana, que sería la siguiente pregunta, que está incluso todavía más abajo y todavía más lejos del inicio del programa, esto de cada cuánto tendré que publicar.
¿Cómo decidimos esto, Marta? Danos las leyes inmutables que sirvan para todos los proyectos y para todos los públicos y para todas las empresas del mundo y ya nos quitamos esto para siempre. Vale, sería más la pregunta de cómo decidir la frecuencia de publicación antes de cuánto tiempo o cuántos stories tengo que subir en Instagram. Esta sí que es la pregunta del millón, pero bueno, aquí tenemos el que siempre pues viene bien. Creo que esto depende fundamentalmente de dos factores: de los recursos que dispongas y de las redes en las que estés. Los recursos de los que dispongas, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo personas para gestionar las redes de una sola marca que a una persona, o que incluso esa persona tiene aparte otras funciones y no va a emplear el mismo. El segundo factor es las redes sociales en las que estés. ¿Por qué? Pues porque no todas son igual de exigentes y la misma cantidad de contenido. Por ejemplo, pues en Twitter sí puede ser una red social que exija más contenido, estar mucho más al día, porque en Twitter es cortísima y hay que estar más pendiente de las tendencias y puede llevar bastante tiempo y recursos. En el caso de Instagram sí que aquí hay como muchas más opiniones y nos podríamos encontrar mucho gurú. Si no publicas 10 stories el algoritmo te penaliza, o hay que publicar todos los días y mucho y mínimo una vez en el feed y cualquier cosa y siempre, y al final pues es un error que y desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, porque soy más partidaria de, oye, si no tienes nada que decir, pues mejor. Es decir, tienes que hacer un poco balance de los recursos que tienes, porque al final es mejor centrarte en dos redes, por ejemplo, que abarcar mucho y al final no llegar a trabajar bien del todo todas, y en los recursos que dispongas por esto mismo. Es decir, hay una cifra, yo no podría decir una cifra exacta de, mira, esto es lo que te recomienda de patatín patatán. Eso, o sea, si tú realmente, partiendo de la base de que tienes contenido, lo que vas a publicar, que le metes a la gente, que estás 100% seguro y que no vas a publicar por publicar, al menos 3-5 posts a la semana, quizá en Instagram, pues sería como un poco resultar demasiado pesado para la... Ojo que al final se ha tirado a la piscina, ¿eh? Ya, he 3-5, pensado, buah, mira, mejor ni... Es que al final hemos venido a jugar. Yo añadiría otro elemento en el cómo decidir la frecuencia, que es, más allá de los recursos y tal, cuánto tienes que decir. Es decir, que a lo mejor no tienes tanto que contar como para obligarte tú a contar cosas 2, 3, 5, 8, 12 veces a la semana. Si tú eres una empresa que hace cada semana 2 eventos presenciales y luego tienes tus contenidos en el blog y además de eso sales en la tele y luego haces una colaboración con no sé qué y luego tal, pues tienes mucho que contar. Si eres una empresa normal que acaba de arrancar con 3 empleados, que está otra cosa, y que no tiene para sacar contenido sin parar y que tiene poco que contar, pues tendrás que sacar menos. Pero creo que también es importante hacer el ejercicio de cuánto tengo que contar y en función de eso decidir la frecuencia, que no decidir la frecuencia y luego obligarte a inventarte cosas para tener cosas que contar. Claro, al final te ves obligado a tengo que publicar. Lo primero que pillas es lo que publicas y al final creas una situación y es que no se consigue nada al final. Vale, con esto tendríamos una estrategia social media en condiciones. Vamos, si respondes bien a las preguntas y si las aterrizas bien y tal. Por lo menos tiene la hoja de ruta. Ahora hay un par de extras que puede venir bien, que puedes empezar a ejecutar la estrategia sin tenerlos, ¿vale? Pero que en cuanto tengas tiempo o si quieres la matrícula de honor, si eres de los que se presentaba a subir nota después de sacar un 8,7, pues puede venir bien y la puedes subir con estos dos extras. Sheila, cuéntanos el primero. A ver, esto no vamos a
a aterrizarlo mucho, pero es verdad que ya que has llegado hasta aquí y, por ejemplo, te has pegado toda la currada de definir tu tono y que lo tienes ahora como muy reciente, hacer un protocolo de crisis es muy buen momento para hacerlo ahora que sabes y que has decidido ante qué temas polémicos entrarías o no entrarías, o cómo responderías ante X cosas, o si tu tono va a ser más cerca del humor o va a ser un tono súper serio y súper técnico, que por ejemplo te llevaría a conclusiones de si te vacilan, vas a responder vacilando o vas a responder súper serio dirigiéndole a la plataforma de incidencias de no sé qué. Entonces, ahora que lo tienes muy reciente, hacer un protocolo de crisis, por ejemplo, podría ser un extra que podrías añadir a tu estrategia base. De cara a avanzar ya y a aterrizar todo lo que tienes aquí y de empezar a ejecutar, dos cosas. Planificar hitos futuros de cara pues, al tiempo que creas que es correcto. No sé si 3 meses, un año. Ver momentos clave que para tu marca puedan ser importantes y en los que tengas que ejecutar alguna acción especial o en los que tengas que revisar alguna parte de esta estrategia porque tengas que hablar de otro territorio que el resto del año no tiene sentido, lo que sea, que veas un poco hitos futuros para tenerlo en cuenta y aunque sea ponerte una alerta para saber que va a llegar y que tienes que estar preparado para eso y que no te coma el día a día de perder oportunidades como esta. Y por otra parte, la estrategia de social ads. Ya tienes súper definido tus públicos, habrás tenido claros y definidos cuáles son sus intereses y cuáles son los territorios que más les pueden encajar, pues puedes aprovechar también aquí ya para montar las bases de una estrategia de social ads que te ayude a impulsar toda la parte orgánica en base a eso que has definido de cuáles son tus intereses, edad y todos los parámetros que te ayudarán a segmentar tus anuncios de social ads. Y de aquí, pues, todo lo que se te ocurra de añadido de extra, puedes irlo montando ya o dejarlo para un siguiente paso. Los días especiales, que ya hay un día, cada día del año es un día de algo. Si las croquetas tienen un día, pues imagínate el que no tiene un día ya. También puede tener su propia estrategia, ¿no, Marta? Que también puede tener la gente en cuenta. Sí, un poco al hilo de planificación que comentaba Seila, es importante que tengamos planificación o ponerte alguna alerta, como ha dicho, día especial y tener un poco de tiempo de... Más allá de esto, sí que definir un poco qué estrategia vas a seguir en los días especiales y en cuáles te vas a posicionar. Es decir, qué publicarás, cómo se posicionará tu marca en esto. Identificar en cuáles nos vamos a no nos podemos posicionar en todos, los que no tienen sentido que lo hagamos todo el año, pues no comulgamos con ello o no pues, se puede caer en unirse a todos los días en todos los días especiales, pero no tiene mucho sentido. Si queremos reivindicar y contar cómo lo vamos a reivindicar, de verdad vamos a aportar al resto de marcas, aparte del típico mujer o cualquier día. ¿Vas a decir algo más? Simplemente hacer un feliz día. Planteate un poco esta. Y bueno, esto sí quedaría para otro podcast, pero a trazar un poco qué días tiene sentido que tu marca se posiciona y aportar algo más de valor aparte de esto, ponerte alguna alerta los días para tener tiempo y trabajarlo con tiempo y ya está. Esto da para otro podcast que además ya lo tenemos. En mkparadise.com/paradisers, ahí te dejamos el enlace a este podcast que comenta Marta de los días D y a otros que están relacionados. Chicas, se acabó la temporada. Muchas gracias por venir a cerrarla. Marta, Seila, un placer. Gracias. Un placer. Y a ti, querido oyente, un placer también. Lo dicho, mkparadise.com/paradisers, ahí te dejamos más anteriores para que cuando ya tengas clara tu estrategia y decidas entrar en LinkedIn o en Twitter o en Instagram, etcétera,
puedas diseñar su propia estrategia de canal, que los deberes y el trabajo no terminan aquí, ¿vale? Así que ahí te dejamos más programas, te dejamos también directos de Twitch que puedan ser interesantes. Recuerda que estamos en twitch.tv/marketingparadise. Nada más, que en septiembre nos volvemos a ver, así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Volvemos en septiembre.